Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero plantearle como introducción lo que está aconteciendo en nuestra vida diaria. Y es que vivimos en una generación hiperconectada, pero espiritualmente distraída. ¿Cómo sucede esto? Bueno, las notificaciones, las conexiones, los trabajos en las nubes, señores, todo lo hacemos conectado. Y esto ha creado en nosotros que teniendo tanta información, eh, seamos de alguna u otra forma zombies de la internet y de los dispositivos, incluyéndome, incluyéndote, incluyéndonos a todos, como hemos ido sustituyendo cosas básicas en nuestra vida por la conexión. Hoy más que nunca necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a ver cómo podemos nosotros fijar nuestra vida, fijar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Vayamos a la lección de esta semana titulada Orgullo versus humildad. ¿Qué tan humilde eres, amigos queridos? El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, nos dice Lucas 24:11, que es un texto que toda esta semana hemos estado utilizando. Pero vayamos hoy a leer Lucas, el capítulo 22, versículo 27, donde vamos a ver lo que vamos a tratar en el día de hoy. Fíjense allí, dice, lee nuevamente Lucas 22:27. ¿Cuál es, nos dice, nos habla allí, cuál es el mensaje clave de este texto para nosotros, los que somos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leerlo para que no tengamos duda de lo que dice. Dice, ¿por cuál? Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y viene la pregunta más clave todavía. No es el que se sienta a la mesa el que es más importante, pero Jesús dice, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué gran enseñanza la de Jesucristo para ti, para mí, para todo aquel que ostenta o que tiene ya una posición privilegiada en medio de cualquier pero vayámonos especialmente al aspecto religioso, ¿no? A nosotros, lo que pudiéramos estar dirigiendo, qué importante es ser humilde y ver cómo podemos servirle a otras personas. Jesús nos dio ese ejemplo, pero este ejemplo era para que las responsabilidades no nos hagan más orgullosos de la cuenta. ¿Mm? Vamos a compartir la guía de estudio, el primer párrafo, para que veamos y entendamos un poquito algunos elementos que hoy pudieran ser de enseñanza para cada uno de nosotros. Por ejemplo, miren como dice el primer párrafo, que en contraste con el deseo de superioridad de los discípulos y sus creencias de que eran mejores que los demás, vemos a Jesús el mismo ejemplo de humildad. Jesús es lo más grande que usted puede tomar como una persona humilde. Jesús dice, yo soy entre ustedes como el que sirve. Jesús satisfacía, aquí voy a ir leyendo con ustedes, cada día las necesidades de quienes los rodeaban, porque estaba lleno de compasión y veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Interesante. Él sabía que la humanidad lo necesitaba más que ninguna otra cosa, aunque pocos se daban cuenta de ello. Jesús dice, renunció al cielo para morir por la humanidad con la esperanza de que comprendiesen su acto de gracia. Seguimos leyendo aquí, su acto de gracia y respondiéramos a su invitación a relacionarnos con Él. Miren qué maravilloso. El libro o la carta al apóstol Pablo, bueno, aquí lo encontramos de una vez. Miren cómo dice el apóstol Pablo, no voy a hacer un comentario aquí, sino que me voy a ir a Filipenses de una vez.
2, versículos del 3 al 8, que nos dice estos textos acerca de cómo debemos vivir a la luz de la cruz. Nada hagáis por vanagloria o por contienda, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, un texto maravilloso, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hagamos un exégesis a este texto para que podamos tener el conocimiento pleno de todo esto. Miren, aquí utiliza algunas palabras bien claves en lo que es la teología o la cristología. Nos habla de la humillación de Cristo. ¿Qué fue Cristo? ¿Un orgulloso porque era Dios? No, lo que nos dice el texto es que Él dejó de ser Dios, dejó los atributos de Dios, perdón, no puedo decir los atributos porque nunca perdió atributos, dejó los beneficios, digámoslo así. Cristo era Dios, pero no se aferró a su posición. Y es lo que vemos aquí en Filipenses. Dice que Cristo no era creado, sino más bien era superior a lo que Pablo conoce como ser humano. No encontró allí en ser Dios una excusa para no venir a ser un ser humano. Pero más adelante nos sigue diciendo el texto, estoy leyendo el texto, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no se aferró a su derecho y estando aquí todavía, pudo optar por algo que dice más adelante y es al acto de morir. Para él morir tenía que despojarse, o sea, soltar, negarse el derecho de ser Dios y los privilegios de ser Dios o el privilegio total de ser Dios, porque dice que se despojó a sí mismo, o sea, voluntariamente. El Padre no le pidió tal cosa, Él decidió despojarse. El Padre no lo obligó, el Padre no le dijo, mira, tú vas a hacer esto y tienes que hacer esto, porque no hay forma de que Dios le exija a Jesucristo, el Padre le exija a Jesucristo eso. Porque el Padre, oye, hay cosas que a veces uno no la puede decir, porque si uno la dice, pero para que usted entienda, Él renunció a sus privilegios. ¿Ya? No hay mucho que buscar ahí. Renunció a su gloria. Eligió total dependencia del Padre. Y vean que este texto, así que fue una decisión voluntaria, pero este texto dice que tomó forma de siervo. Para ser siervo tenía que despojarse de la figura de Dios. Así el Rey del universo no vino como gobernador terrenal, no vino como un general o un político poderoso, sino más bien que vino como alguien a servir. Esto es contra toda lógica humana, pero es la exégesis del texto o la enseñanza per se de lo que el texto quiere decir. Entonces, como ungido, dice que Cristos, ¿no? Sintió todo, entonces, las necesidades humanas como el hambre, como el cansancio, el dolor, el rechazo, sentimientos, todo eso, para poder identificarse completamente con nosotros, la humanidad. Y finalmente, hermanos, nos dice que se humilló hasta lo sumo,
hasta lo más bajo. Y cuando estamos hablando de lo más bajo, estamos hablando de nosotros como ser humano, pero también está hablando dentro del ser humano. Jesús nació en un pesebre. Ahí estaba viendo yo a un pseudoteólogo que decía que no es, la palabra que utiliza en griego para pesebre no es pesebre, que es la palabra en griego es como una cabaña, y no es así. Utiliza justamente la palabra en griego para el recipiente donde le ponían la comida a los animales. Ese era el pesebre. Pero no vamos a caer en eso. Pudiéramos hacer un video, y me gustaría hacer un video de eso. Pero sigamos con este texto. Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, y lo hizo naciendo pobre, viviendo entre los pobres, teniendo necesidad y dependiendo de la gente. Pero no solo eso, sino la elección de qué tipo de muerte, la peor muerte de aquel entonces. Por eso habla y dice hasta lo más bajo, siendo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Aquí en este texto estamos viendo una sucesión declinativa o una, digamos, una barra que en vez de ir subiendo, va bajando en condición del mismo Cristo. Siendo igual a Dios, no estimó algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, va bajando la raya, hasta lo más bajo dice, y luego muerte, y un poquito más abajo, no solo muerte, sino muerte en cruz. Era una muerte vergonzosa, la muerte de la cruz. Era una muerte dolorosa, una muerte severa, una muerte cruel, sanguinaria, pero él no murió obligado. Por eso cuando él está en Getsemaní, Jesús dice, no se cumple mi voluntad sino la tuya. Pero él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús vio y como ser humano tenía que actuar ahí como ser humano. No, que no, si vamos a darle, que eso no es nada, eso es pan comido, yo voy a resucitar el tercer día. No, Jesús vio todo el sufrimiento de la muerte de la cruz y dijo, Padre, si es posible, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Sometido, estás como un siervo, no podía decidir, decir, yo no voy a morir, porque si él decidía eso, entonces ya no estaba como siervo, estaba usando sus atributos de Dios. Bueno, eso es más o menos para que entendamos la magnitud de la muerte de Jesucristo. Una muerte totalmente hecha por amor. Y eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Y vamos a continuar ya con los dos párrafos que nos quedan. Bueno, nos quedan 4 párrafos, pero son cortos. Y podemos entender allí un poquito más acerca de lo que hizo Jesucristo. Miren lo que dice acá. Jesús lo hizo y lo soportó todo. Cuando nos detenemos a reflexionar acerca de ellos, percibimos inevitablemente nuestra impureza y nuestra extrema necesidad de Jesús. Cuando lo contemplamos, todo lo demás, especialmente nosotros mismos y nuestra propia presunta grandeza, entonces dice aquí, palidece hasta volverse completamente insignificante. Wow, me encantó ese texto. Y sigue diciendo acá, ¿quién es Jesús que hizo y cuánto ama a su creación? Se convierte en una de las portadas y el centro de todo. El orgullo, por otra parte, seguramente desaparecerá cuando contemplemos a Jesús. Uy, wow, qué fuerte. Un pecozón sin mano nos da a nosotros eso. Jesús, cuán hermoso y poderoso es ese nombre. Él es la personificación de la humildad. Cuando nuestros corazones se abren de par en par para aprender acerca de Él, cuando entendemos lo que ha hecho por nosotros y cuando permitimos que sus palabras de vida penetren en nuestra mente, nos damos cuenta de cuán orgullosos y cuán miserables somos.
Totalmente de acuerdo. Si sus propios discípulos, quienes vivieron con Él y aprendieron de Él, lucharon contra el orgullo, no podemos engañarnos pensando que somos diferentes. Solo podemos crecer en nuestra relación con Jesús cuando somos humildes. Ay, mamá, qué terrible. Dedica tiempo ahora mismo a tu relación con Dios. Miren lo que dice acá. Toma tu Biblia, un bolígrafo y una hoja de papel y busca un lugar tranquilo, quizás al aire libre. Invita a Dios a que enternezca tu corazón y hable a tu mente. Escribe el Salmo 138, palabra por palabra. Mientras lo haces, pregúntate, ¿qué llama especialmente tu atención? Poderoso, todo el que está con sus ojos. Cuán impactante puede ser